dejé todo para vivir de las redes sociales. Sí, así como lo escucharon. Renuncié a mi trabajo en una fábrica, me mudé de casa, organicé mis finanzas, monté un emprendimiento digital y desde hace 5 meses vivo completamente de esto. Pero déjame explicarte una cosa, antes de que pienses que esto es una historia de hice un video viral y me volví famoso, pues no. Esta historia es muy distinta y 100% real de mi vida, donde viví miedo, estrés, dudas y algunos momentos en los que casi renuncio. Cuando llegué a Portugal, yo solo tenía un salario básico y como muchos migrantes, pues vivía el día a día. Pero tenía algo muy claro, que no quería quedarme estancado en ese lugar para siempre. Y fue cuando dije, bueno, voy a usar lo poco que sé para ayudar a otros como yo. Comencé con videos sin saber editar, sin micrófono, sin saber si alguien siquiera los iba a ver, porque no tenía nada, o sea, cero gente que me siguiera y por lo menos amigos para decirles, mira, síguenos, suscríbete. Y bueno, ¿por qué lo hice? Porque cuando yo llegué a este país, nadie me explicó nada y sentí que podía ser esa voz que yo necesité cuando llegué. Por eso, hoy les quiero contar cómo fue ese proceso, cómo me preparé, cómo renuncié, cómo fue los primeros meses y lo que nadie te dice sobre intentar vivir del contenido digital en Portugal. No esperes que te diga aquí alguna fórmula mágica para hacerlo, ni cifras locas de dinero, porque no. Solamente te estoy contando mi historia real y que esto es lo que pasa cuando dejas todo por un sueño y decides apostarlo todo, pero a ti mismo. Y hoy en día, después de 5 meses, ¿fue la mejor decisión de mi vida? Tal vez. ¿Tuve miedo? Claro que tuve miedo muchas veces. ¿Y me podría arrepentir de esto? Pues te digo que no. Por eso, quédate hasta el final, porque voy a contarte también cómo genero ingresos reales y qué aprendí en estos 5 meses de independencia total. Este es el detrás de cámara, lo que la gente no ve, bueno, pero de mis redes sociales, lo bueno, lo malo y lo que no se cuenta. Así que vamos al grano. Miren, yo tenía un trabajo en una fábrica de plástico y pues era un trabajo como el que tienen la mayoría de los migrantes cuando llegan y están estables, con un sueldo fijo, pero sin tiempo, sin motivación y sin futuro real porque te la pasas solamente dedicado a ese trabajo. En él yo trabajaba una semana de tarde, una semana de noche, una semana de día. Tengo un video donde explico todo eso aquí en mi canal por si lo quieres ver. Y en él, bueno, yo salía todos los días a las 6 de la mañana, volvía molido y lo peor, no me sentía feliz. Sabía que podía dar más, hacer algo diferente, pero no tenía idea de cómo. O sea, no pensaba un poco más allá de qué podría hacer yo para salir de ese círculo de un sueldo fijo y tratar de ganar un poco más. Y ojo que mi salario era de 1.200 en Portugal. Claro, sumando el subsidio de comida y algunos bonos extra que me daban por buena productividad. Pero cuando yo trabajaba, en ese tiempo tenía poco tiempo libre y empecé a pensar, ¿qué puedo hacer yo como migrante para aportar algo real? Y literalmente ahí fue donde todo cambió, porque entendí algo que, bueno, muchos no ven. Yo pasé por un proceso duro para adaptarme a Portugal, porque no conocía a nadie, no sabía el idioma, llegué con poco dinero, así que fue un proceso un poco fuerte. Y déjame decirte que si yo pude, pues otros también pueden. Solo que necesitan una guía, una información, un apoyo real, que en su momento no lo tuve. Por eso yo intenté, comencé, que era lo más principal, dar el primer paso. Yo no sabía editar, no tenía el mejor equipo, ni siquiera tenía una comunidad, pero agarré el teléfono y dije, voy a compartir lo que sé. Y empecé a decir lo que me pasaba el día a día, cómo me iba en mi trabajo, qué hacía en mi tiempo libre, cómo fue mi llegada a Portugal. Y mucha gente conectó con eso. Y hoy en día, ahí está la comunidad que me sigue. 4.000 personas en YouTube, gracias al trabajo constante. 6.000 en TikTok y unos 2.000 en Instagram. Y ojo, porque solo tenemos casi un año haciendo contenido en Portugal. Y esto cuando lo hice no era para hacerme viral, sino para ayudar a otras personas porque yo vine solo con mi novia y nadie, pero nadie nos explicó nada. Y me prometí que si algún día podía hacerlo, no iba a dejar a otros en esa misma oscuridad, en ese mismo desconocimiento o en esa ignorancia de no saber las cosas de Portugal. Y fue el principio de todo. ¿Cómo nació Yes? Ese proyecto que hoy es más que una sola cuenta, es una comunidad. Es lo que comencé con mi novia, que ella teniendo conocimiento en redes y yo
que tenía muchas ganas de crear contenido, un poco de creatividad, pues nos sentamos un día y dijimos, vamos a intentarlo sin dinero, sin promesas, pero con la idea clara, obviamente. Ayudar más crear, algo va a salir bueno de aquí. Esto no fue de la noche a la mañana. Pasaron meses sin que nadie me escribiera, sin que un solo video pasara los 100 views. O sea, hoy en día ya es normal, llego a 1000 en un solo día, pero anteriormente me costaba llegar a 100 vistas. Pero como dicen, el que es constante termina viendo resultados. Así que cuando comenzaron a llegar los mensajes, los comentarios de gracias por explicar esto, por fin entendí cómo sacar el NIS, en ese momento supe que estaba en el camino correcto, de que ya estaba llegando a un público que sí le interesaba lo que yo estaba subiendo y que tenía que continuar con los migrantes, ya que ¿quién más podía entenderlo que yo, que también soy migrante? Así que, ¿por qué lo hice? Porque sencillamente estaba cansado de vivir en automático, haciendo lo que los demás dicen que está bien. ¿Y por qué quise construir algo propio? Bueno, no quiero depender solo de un salario ni quedarme en una zona de confort que simplemente a mí no me llenaba. No estoy diciendo que esté mal. Mucha gente vive de su salario y tienen algo seguro. Excelente. Pero yo quise salir del molde. Así que lo hice porque creo que todos tenemos algo que ofrecer. Y yo decidí compartir mi experiencia en Europa para que otros migrantes no pasen lo mismo que yo pasé al inicio. Y aunque no lo tengo todo resuelto todavía, yo estoy mucho más cerca de la vida que soñaba, que mucho antes cuando llegué, que no sabía ni por dónde empezar. Miren, dejar un trabajo estable no es solo renuncio y ya. No, eso requiere cabeza, planificación y mucha paciencia también. Lo primero que yo hice, por ejemplo, fue organizar mis finanzas. Agarré una hoja, un Excel, lo que sea, bueno. Escribí todos mis gastos fijos, alquiler, luz, comida, gasolina, teléfono, gato, salida, agua, todo. Calculé cuánto gastaba al mes y me hice la siguiente pregunta. ¿Cuántos meses podría sobrevivir sin ingresos si algo no me sale bien y todo sale mal? En ese momento fue cuando entendí que necesitaba un colchón de emergencia para el tiempo que iba a estar construyendo esto que tenemos ahora. Yo me propuse ahorrar al menos para 2 meses de mis gastos fijos. Nada loco, pero solo lo justo para estar tranquilo si el emprendimiento no funcionaba al principio o si los servicios no tenían tanta demanda. Mientras, bueno, seguía trabajando en la fábrica. Iba separando una parte de mi sueldo, no salía tanto, no compraba tantas cosas, bueno, cosas innecesarias. Todo lo invertía en 2 cosas, formación y ahorro, para así mejorar y tener las herramientas para seguir creando contenido. En paralelo, bueno, comencé a aprendí a editar, entender cómo funciona esto de las redes sociales, cómo comunicar, cómo llegarle a una comunidad, cómo grabar como lo estoy haciendo ahora, el teléfono con el que tengo, cómo tener una buena calidad. Bueno, no te voy a mentir que muchas veces me acosté a las 2, 3 de la mañana editando videos cortos, porque los grandes ya lo estaba mandando a un editor, que es el que se encarga de editarlo, me los pasa y yo lo subo. Así que más que todo es el contenido, la creación, que es la más complicada de hacer. Pero bueno, cuando tú tienes todo claro lo que quieres y le metes emoción, no hay de otra, toca darle con todo. Yo me senté con mi novia y diseñamos un plan. Ella con su experiencia en redes sociales y yo con mi visión de contenido, ya que consumía mucho, pero mucho contenido de YouTube, de Instagram y de TikTok. Así que armamos un plan estratégico, mejor dicho, un plan de trabajo. Crear contenido útil y constante, identificar qué necesitaba la comunidad, qué es lo que la gente quiere y ofrecer servicios que realmente ayuden a los demás. Comenzamos con lo que teníamos: un teléfono, muchas ideas y tiempo limitado porque había que trabajar. Pero bueno, la constancia hace la diferencia y créanme que es mucha constancia. Pero después armamos un equipo que contactamos, abogados, gestores, colaboradores, y yo, bueno, no es que era experto en toda la materia de trámites de Portugal y trámites de Venezuela, pero eso se fue aprendiendo en el camino y mientras más trabajaba con las cosas, más aprendía. Y con mi equipo de trabajo, que son los que tienen la forma de cómo hacer el NIF, cómo cambiar la morada fiscal, cómo sacar un antecedente penal, cómo postillarlo, cómo postillar una parte de nacimiento, cómo mandar un documento de Venezuela para acá, cómo hacer envíos de aquí a Venezuela. Bueno, todo fue planeado y organizado con un equipo de trabajo, un manager, un administrador, un editor. O sea, simplemente nos dedicamos a esto, a full. Y como les digo, yo no era experto en todo, pero sabía cómo conectar con la gente,
con quienes sí sabían, y por cada gestión, cada trámite, cada servicio, sencillamente empecé a ganar un porcentaje y así se convirtió en mi trabajo. Y poco a poco eso fue creciendo, pero para que eso pasara tenía que haber mucha estructura, organización y visión de qué es lo que estábamos haciendo, porque si todo salía mal, pues iba a perder mucho tiempo de mi vida, créanme. Así que no es solo publicar videos, es tener una meta clara, construir algo que sea sostenible y entender que crear contenido puede ser un negocio, pero solo si lo tratas como tal. Sencillamente, yo hago video para ayudar a la gente y recibo un beneficio por ello. Así que sí, si lo vemos en cierto punto, es un trabajo, pero tuve que prepararme y no fue de un día para otro. Pero cuando llegó el momento de dejar la fábrica, no lo hice con miedo, lo hice con preparación. Y aunque yo no tenía todo resuelto, sí tenía una base sólida y un proyecto claro. Así que todo fue cuestión de motivación y intentarlo, porque si vivía en el miedo, jamás me hubiese salido de esa fábrica. Y te digo, desde ya tengo 5 meses viviendo en mi casa, trabajando desde la casa, compartiendo tiempo con mi novia, y me ha traído muchas oportunidades esto de crear contenido, ya que muchas marcas han tratado de comunicarse conmigo para hacer colaboraciones con restaurantes, colaboraciones con algunos emprendimientos y gestores que no dejan de buscarme para que ofrezca sus servicios a mi comunidad de latinos en Portugal. Los primeros meses, déjenme decirles que fueron un sub y baja. Imagínense pasar de tener un sueldo fijo cada final de mes a depender completamente de ti mismo. Bueno, no es tan fácil. Depender de tus ideas, de tu disciplina, no creo que lo haga cualquiera. Y sí, bueno, me dio un poco de miedo, pero lo hice igual, porque sabía que si no me lanzaba, nunca lo iba a hacer. Lo primero que hice fue crear una rutina de trabajo. Yo no tenía jefe, pero eso no significaba que iba a estar de vacaciones en la casa. Me levantaba un poco temprano, hacía mi lista de tareas, revisaba los mensajes, grababa, editaba, atendía clientes, resolvía dudas, entregaba documentos y aún así con todo eso, me tocaba coordinar con el equipo. Pero como les digo, es vida. Y mientras otros solo veían los likes y los comentarios, yo solo estaba construyendo relaciones con la comunidad, ayudando gente real, resolviendo problemas reales, un poco más automatizado. Pero esto fue gracias al trabajo en conjunto. Y si tú quieres pertenecer a ese grupo, pues déjamelo saber en los comentarios. Porque hoy, gracias a esa decisión, trabajo desde cualquier parte de Portugal. No es necesario de que tenga que vivir en Porto o Lisboa. Y aunque TikTok y Instagram aquí en Portugal no te pagan, mi comunidad sí confía en mí. Y eso tiene muchísimo más valor que cualquier otro sueldo fijo. Así que voy a seguir trabajando con las redes sociales. Porque mientras TikTok e Instagram no me pagan de cierta manera por video, pues es una manera de llegar a más clientes nuevos y seguir creando contenido. Así que siempre voy a estar activo en todas las plataformas digitales. Y déjeme decirles una cosita. Si usted está pensando en dejar su trabajo para vivir de su propio emprendimiento en las redes sociales, quiero contarte lo que yo aprendí. Porque no todo es tan bonito como se ve desde afuera, pero tampoco es imposible. Lo primero es que una buena organización financieramente hace la diferencia. Yo no me lancé de un día para otro. Me hice un ahorro de emergencia, cubrí al menos 2-3 meses y solamente de gastos básicos. Porque cuando te vas solo, sin ingreso fijo, eso te da una paz mental. No es romántico, pero es real. Sin dinero, no hay emprendimiento que arranque. Lo segundo es que tienes que definir tu estrategia. En mi caso fue claro, desde el principio de una vez, ayudar a otros migrantes como yo. Porque cuando yo llegué, nadie me explicó nada. Y eso se volvió mi misión. Me enfoqué en eso, no intenté hablar de 1000 temas, ni hacer contenido viral sin sentido, de música, de baile, no. Solo quería aportar, ser útil, y eso fue lo que conectó con mi comunidad. Lo tercero fue la constancia. Y eso te lo digo con toda sinceridad. No vas a ver resultados de un día para otro si subes un solo video a la semana. Y eso, bueno, si eres creador de contenido. Porque recuerden que esto va asociado a los servicios, ya que las plataformas no pagan. Yo, por ejemplo, subía mínimo 5 videos a la semana. Aunque tuviera pocas vistas, bueno, aunque nadie comentara, aunque me costara grabar, editar y publicar, después de salir del trabajo bien cansado, igual lo seguía haciendo y lo hice una y otra vez, hasta que comencé a ver los resultados.
No, de que hay una estrategia para el algoritmo. Ok, hay gente que le sube 3 videos, le va bien. Hay gente que lo hace 4, le va bien. Hay gente que lo sube 5, le va bien. Como hay gente que sube 7 y le va fatal. Así que todo depende, cada experiencia es diferente y el tema de lo que tú hables es lo que va a hacer la diferencia. Y por último, quiero decirles con total sinceridad. Yo sé que suena increíble decir, dejé todo para vivir de las redes. Pero esto es como un trabajo cualquiera, de verdad. O sea, tú te levantas, grabas, almuerzas, en la tarde editas, haces cualquier cosa, responde comentarios, mandas trámites. O sea, es un trabajo, totalmente. Hasta llega un punto que se convierte en trabajo de 10, 11 horas, hasta más. Y hasta nocturno, sin recibir el salario nocturno, porque toca a veces editar hasta tarde porque el video sale el día siguiente. Y como les digo, yo les cuento mi experiencia de cómo dejé mi trabajo para vivir en mi casa solamente de redes sociales. Y eso estando en Portugal. Aquí hay días malos, hay frustraciones, hay momentos donde dudas de ti mismo, si tienes el potencial para hacer esto, pero si tienes claro tu propósito, si sabes por qué estás haciendo esto, eso déjame decirte que te sostiene. Así que si tú estás soñando con emprender, no lo dejes en sueño. Prepárate, aprende y organízate. Porque así como yo lo hice, otras personas también pueden. Yo tengo mi emprendimiento de artículos personalizados donde podemos enviar a todo el espacio en Schengen. Podemos hacer camisas personalizadas, tazas personalizadas. Ya hoy en día trabajamos con marcas, con empresas que mandan a hacer su logo con nosotros. Así que todo va a depender del enfoque que tú tengas y también el negocio que tú tengas. Recuerda, no trates de abarcar todos los temas, pero si tienes un solo nicho en específico, créeme que cuando crees una comunidad vas a ver todos los rendimientos de haber creado esa comunidad. Eso sí, orgánica, porque si pagas, te va a ayudar a tener visualizaciones, pero no clientes. Yo cuando comencé no tenía nada asegurado, pero hoy tengo la libertad financiera que muchos quieren y eso no tiene precio. Bueno, mi gente, han pasado ya 5 meses desde que tomé esa decisión de dejar mi trabajo en la fábrica y hoy, mientras grabo este video, solo puedo decir que valió la pena totalmente. ¿Ha sido fácil? Para nada. Pero cada mensaje de alguien agradecido, cada persona a la que ayudamos con un trámite, con información, con una guía, me recuerda a que estoy en el camino correcto. Y este no es un cuento de éxito donde todo es perfecto. Este es un proceso real, como el tuyo, como el de cualquiera que se arriesga. En este caso, el riesgo lo tomé yo. Y si tú estás en ese punto donde estás pensando en dejar tu trabajo, en emprender, en crear algo tuyo, solo quiero decirte, no necesitas tenerlo todo claro, pero sí necesitas empezar, porque si no, nunca vas a comenzar pensando en qué pasará si lo hago o qué pasará si no lo hago. No esperes el momento perfecto, no esperas a que todo se alinee porque créeme que no funciona así. Quiero decirte que, como tú, yo no sabía nada de redes. No tenía contactos, no tenía apoyo, pero tenía algo más valioso. Ganas, visión y una necesidad real de cambiar mi vida. Y lo demás lo fui construyendo en el camino. Hoy vivo de mi propio proyecto, no porque me hice viral, no porque tengo una red social que me salvó o porque soy súper famoso y tengo muchos seguidores, sino esto está porque trabajé todos los días por esto, hasta llegar aquí. Y apenas estamos comenzando. Así que si este video te inspiró, te dejo pensando simplemente. ¿Te gustó conocer esta parte de mi historia? Bueno, yo te invito a que te suscribas a mi canal. Aquí vas a encontrar contenido real, útil, sin filtros de lo bueno y lo difícil de vivir en este país, de emprender y cómo empezar de cero. Y si tú que estás suscrito a mi canal desde hace tiempo, gracias de verdad, porque este proyecto lo construimos juntos y en este canal siempre van a haber muchos videos que ver. Aquí te dejo este y este otro. Yo soy Jess y nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.